Probando, probando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de charlas que organiza la Fundación Telefónica en colaboración con LG. Vamos a poder disfrutar de ahora y durante las próximas semanas de 3 charlas, de 3 encuentros con gente de cine. Y digo de cine en todos los sentidos porque no solo se dedican a hacer películas, ellos también son grandes profesionales. Hoy, además, en esta primera charla vamos a tener la ocasión de conocer en profundidad una profesión, yo creo que muy desconocida para algunos y que además está en constante evolución debido a los cambios tecnológicos. Vamos a charlar con un colorista de cine que además ha participado en más de 50 películas con los mejores directores de este país. Y entre esos directores está nuestra otra invitada. Ella lleva casi 3 décadas haciendo de su gran pasión su oficio. La conocéis de sobra, es la directora de películas como 7 mesas de billar francés, 15 años y un día, Héctor, o Felices 140, que seguramente habéis ido a verla al cine hace bien poquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues además ella es una gran profesional que cuando le han pedido, como ella dice, arrimar el hombro, ha asumido la vicepresidencia de la Academia de Cine con el deseo de que el cine sea cultura, pero también industria. Recibamos a Gracia Querejeta y a Chema Alba. ¿Qué tal? ¿Nos besamos? No, no hace falta. Como queráis. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, como me imagino que todos estamos más familiarizados, ¿no?, con el trabajo de un director de cine, en este caso directora, aunque seguramente que es muchísimo más complicado y más complejo de lo que podemos llegar a intuir. Pues a mí me gustaría comenzar esta charla, Chema, ¿te ha tocado? Vale. Explicando un poco en qué consiste tu profesión, porque, ¿sabes? Estos días lo comentaba con los compañeros y me decían, un colorista es como un etalonador antiguo, al final decía uno, es el Photoshop en vídeo, nadie mejor que tú para explicarlo. Bueno, tiene un poco de todo eso. El trabajo del colorista básicamente es corregir el color de una película, que va desde el contraste, la iluminación, apoyar un poco la iluminación que evidentemente el rodaje es lo que marca la luz de un plano, de una secuencia y de una película. Pero el colorista lo que hace, aparte de eso, es intentar ayudar a la visión que tiene el director de fotografía o el director para que la imagen, el acabado de la imagen sea el deseado. Es cierto que es un poco el Photoshop del cine, porque te permite, claro, ya no es solo oscurecer o aclarar, es que puedes cambiar el color de un cielo, cambiar el tono de piel de un actor. O sea, se puede modificar cada color o cada elemento que hay dentro de la imagen. Y ya es cuestión de tiempo y de delicadeza. Es un trabajo bastante artesano, la verdad. Yo creo que el director de fotografía, que es el jefe de la imagen de una película, es un poco más artista. Luego el trabajo de un colorista es un trabajo más artesano, ¿no? Ayudar a que la visión que un director o un director de fotografía tienen de su película llegue ahí. Es más artesano, pero tú usas la acaba teniendo un componente, ¿no? Claro, evidentemente tiene un componente creativo o artístico, porque para empezar estás trabajando con gente que tiene una visión artística, ¿no? La película, al fin y al cabo, tenga ese equilibrio entre cultural y artístico, pero es una creación artística y tienes que estar en esa parte del proceso. Es verdad que antiguamente el etalonador, lo único entre comillas, o sea, solo tenía 3 botones para tocar, solo podías subir la luz o bajar la luz, o subir un poco el rojo, bajar el rojo, es decir, los elementos que tenía y hacían maravillas, pero tenían 3 botones. Es cierto que ahora no, ahora como todo lo digital, las herramientas son prácticamente infinitas, puedes tocar muchísimas cosas. Bueno, por lo que estás diciendo, un colorista interviene en la fase de postproducción de una película, o ¿en qué momento, me gustaría saber, en qué momento de ese largo y complejo proceso de rodar una película entras en contacto, el director, en este caso Gracia, con el colorista? En la postproducción de imagen. Postproducción. Sí. Después de rodar una peli hay un largo proceso que es postproducción de imagen y postproducción de sonido. La postproducción de imagen empieza, yo creo que casi con el montaje de la película, el montaje de imagen, y una vez que la imagen está montada, pues entonces pasa
al mundo del laboratorio, ¿no? Y ahí es donde empiezan a intervenir el colorista, ¿no? Que junto con el director de fotografía terminan de ajustar los matices que se requieren. Justo quería preguntarte eso, ¿qué papel ocupa el director de fotografía en esta relación? O sea, ¿estáis los tres colaborando? Yo creo que depende de cada proyecto. Ajá, es decir, depende, vaya. Pero es un poco el eje, quiero decir. Claro. Quiero decir, nuestra relación no tendría sentido si no hay un director claro, de fotografía por medio, ¿no? O sea, es muy extraño que un director vaya a ver al colorista sin el director de fotografía por medio. Ese no parece que tenga mucho sentido, ¿no? O sea, el director de fotografía es el puente, ¿no? La bisagra entre los dos. El primero trabaja con el director, lógicamente, y luego trabaja con el colorista. Y cuando se supone que ya las películas se dividen en bobinas, tanto antiguamente como en la actualidad. Normalmente una película suele tener 5 bobinas, más o menos. Sí, bueno, más o depende menos de lo 5 o que 6 bobinas. 5 o 6 bobinas, en hora y media, hora 3/4. Entonces, pues según las bobinas van estando terminadas, entonces el director se pasa por allí y las ve. Es verdad que cada proyecto es diferente. Hay directores que son muy técnicos, hay directores que no son nada técnicos, entonces hay directores de fotografía que tienen el control absoluto de la imagen de la película, o casi absoluto. Hay directores de fotografía que están más a expensas de lo que el director quiere. Cada proyecto es diferente, entonces tú te tienes que amoldar también a esa diferencia. Hombre, el colorista al final es en el tema, el sonido va por otro lado, pero en el tema de la imagen al final el colorista es la última persona que interviene en la imagen de la película, ya no hay nadie más. Quiero decir, la peli... Después de ellos... Ya no hay nadie, ya es el cine. ¿Sabéis? Muchos tenemos la idea de que antiguamente el director de fotografía debía esperar ese atardecer perfecto que la escena exigía, esas condiciones de luz y de color que eran absolutamente necesarias para la historia que se estaba contando. Os pregunto, ¿ahora ya no hay que esperar? Es decir, ¿el colorista ha agilizado el proceso? No, hay que esperar todavía. Y por tanto, ¿habéis ganado tiempo y dinero en algo tan costoso como hacer una película? No, o sea, no, si un plano, que esté muy bien rodado, Milagros siempre no hacéis, será... ¿no? Claro, que un plano que esté bien rodado siempre será un plano muy bonito. Un plano que no esté bien rodado no... A ver, es que todo empieza con un proceso organizativo. O sea, si yo, por ejemplo, voy a poner como ejemplo Felices 140 porque la tengo muy fresca. De pronto yo decía, no, es que esta secuencia, la de ella, cuando abre los regalos y la de tal, no puede haber sol. O sea, porque tiene que estar totalmente el sol fuera de... Entonces, el ayudante de dirección ya programa que esa secuencia se rueda o a primera hora de la mañana o a última de la tarde. En cualquier caso, cuando el sol no esté pegando en el set, ¿no? Donde tenemos que rodar. Por ahí es por donde empieza la fotografía de una peli. Entonces, claro que no es tanto que se espere, cuanto que se gestiona cómo rodar la secuencia según lo pactado, teóricamente pactado entre el director de fotografía y el director. Yo me he llevado siempre muy bien con los directores de fotografía con los que he trabajado, no he tenido nunca ningún problema. Pero hay quien se lleva mal. O sea, lo peor que le puede pasar a una película es que no haya... O sea, que de alguna manera que el director de fotografía vaya por un lado y el director quiere ir por otro. O sea, eso puede ser... De hecho, lo peor que le puede pasar a un colorista es que el director y el director de fotografía no se hablen. Porque te vuelven loco a ti, ¿no? Acabas Claro. tú loco para que te hagas una idea... Acabas loco perdido, Claro, el colorista trabaja en una sala de cine pequeña, con una pantalla... Pues la dimensión es bastante más pequeña que este espacio, pero el largo es más o menos como este, un poco más corto. Tienes una pantalla de cine... un poquito más grande que esta, pero no mucho más grande. Yo tengo un sofá, unas butacas, es decir, es una sala de cine pequeña. Si tú tienes que estar ahí trabajando durante 3 semanas, que puede durar 4 semanas, un proceso de corrección de color de una película, con un director de fotografía y un director que no se hablan, a oscuras, te hablo a oscuras, sin ventanas, o sea, es una de las cosas más infernales que hay. ¿Te ha pasado esto? No, es que ya te digo, no. Él probablemente, claro, porque él ha hecho muchas más películas que yo, lógicamente. En las pelis que yo he hecho, en los cortos que yo he hecho, en los documentales que he hecho, he trabajado con muchísimos directores de fotografía, porque por pitos o por flautas, yo no sé por qué, he ido como... Igual que el ayudante de dirección viene siendo el mismo desde hace ni se sabe, o... Pues el director de foto por pitos o por flautas, pues he ido como cambiando de época hasta no sé cuánto. Entonces he trabajado con muchos y no me he llevado mal con ninguno. Quiero decir, en ese sentido me siento una directora respetada porque las conversaciones que se tienen antes se llevan a cabo. Quiero decir, se pacta qué tipo de luz, qué tipo de fotografía quieres para la película y yo no, en general no he tenido problemas. Lo que sí sucede es que en el cine antiguo... por ejemplo, en la época de Luis Cuadrado, tú no lo conociste, pero era un director de fotografía
en este país como mítico, ¿no? Fue un director de fotografía mítico. Y el cine se hacía de otra manera, y se hacía de una manera todavía más artesanal, y había más tiempo para todo, y había quizá unos presupuestos más grandes para las películas. Y yo sé de casos, por ejemplo, Pipermint Frappe de Carlos Saura, se estuvo esperando 3 días en un bosque, Maravilla, en Cuenca, ¿no? Pero... para rodar hasta que se cubrió el cielo tal y como lo quería el director de foto. Esto sucedía antaño. Hoy en día eso impensable, es claro. impensable. Quiero decir, no sé, quiero decir, nos obliga un poco también la situación un poco económica, ¿no? Antes se rodaba un poco de otra manera y yo creo que había las más herramientas, dinero. ¿no? Yo creo que el hecho de que ahora hay unas herramientas digitales, pues Sí. es como que se deja ahí un poco a... A mí me ha pasado muchas veces, como eres la única, lo que decía antes, la última persona en tocar la imagen de la película, pues te encuentras con que te viene el director de arte y te dice, pues que al final las cortinas que queríamos comprar que eran verdes para esta secuencia, pero no son verdes, son un poco menos verdes. Y tú estás ahí tocando el color de el maquillaje a veces pasa, ¿no? Es que el maquillaje aquí no quedó muy bien, porque tal, o sí está bien, pero... Y estás, claro, al final el color influye en todos los elementos de un fotograma, entonces... Ahora mismo como que se deja eso de, bueno, esto ya se arregla luego en postproducción, ¿no? Que es una frase que se está convirtiendo como una especie de... En un mantra ya, un ¿no? drama, Sí, un drama, ¿no? Y en cine todavía somos unos privilegiados. Si del cine pasamos a la ficción televisiva, ahí sí que ya es como... Más o menos todo vale. Todo vale, todo se arregla Porque luego en es pospo, ¿no? el ritmo con el que se trabaja Claro, es de una velocidad es brutal. tan brutal que, yo qué sé, vale más o menos casi todo, ¿no? Todo Como vale. buenamente se pueda. Todo se y ya arregla está. luego en pospo. Bueno, antes me decías, Chema, no estabas muy seguro, las 2 últimas películas de Gracia han sido las únicas que habéis digitalizado completamente. Bueno, es que la primera que hicimos juntos todavía se rodó en cine, todavía Sí, se pero rodó en sí 35, se digitalizó luego se entera. digitalizó entera y se filmó, claro. Pero yo no sé si las anteriores eran, quiero decir, era negativo y negativo digital, quiero decir, un poco Sí, mezcla. la primera que yo hice digitalizando la peli fue Héctor, que fue, fue claro, sí. terrorífica experiencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no estaba conseguido el sistema, simplemente. Entonces, tú rodabas la película en 35 y luego se digitalizaba, es decir, se escaneaba todo ese negativo, se trabajaba, el colorista trabajando, y luego se filmaba otra vez para volver a tener un negativo de cine. Y entonces el paso, cuando se filmaba la película, de pronto todo lo que se había hecho se destrozaba. Por alguna razón, Hombre, que yo creo ¿de que qué era año? falta Héctor es de... el 2004. Por ahí, sí. Claro, yo creo que es un poco el principio, no el principio, pero debió ser de los primeros, yo creo que se hicieron. Pero fíjate qué experiencia tan mala tuve yo. Fue tan horrible ¿Qué que dijiste nunca más? cuando yo rodé 7 mesas de billar francés dije no se digitaliza nada. Nada. Claro. O O sea, sea, va a ser 35 la primera que hice yo, que fue duro. 15 años y un día, yo recuerdo cuando vimos la película que tu primera frase después de verla acabada dijo, ay, pues está, no cambia nada, ¿no? Era como yo Era creo que todavía como, tenía el por Dios, trauma 10 tenía años después. un auténtico trauma porque aquello fue un auténtico suplicio, porque no estaba conseguido el asunto todavía, ¿no? Ahora ya, vamos, es que ahora ya de hecho como el negativo de 35 ha desaparecido, ya no vamos a volver a rodar nunca más así, salvo raros experimentos que haga alguien. Yo no creo sé de qué que, tipo. a no ser que haya una moda... El problema es que, o sea, si el vinilo ha vuelto, pues probablemente volverá al 35, Seguro, pero seguro. yo lo veo complicado porque la industria es cara de mantener y ahora mismo en España no queda ningún laboratorio. Por eso me decíais antes que erais hijos de la transición, ¿no? Porque... Totalmente, hemos vivido El final hemos de... vivido el final de una etapa que yo he hecho, ya te digo, esta primera, Felices 140 es la primera película que yo ruedo con una Alexa. Es verdad que he rodado un corto antes y no sé qué, no sé cuántos, y publicidades y no sé qué, pero como película, tal, si volvería atrás, no. No volvería atrás de ninguna de las maneras, porque aunque es verdad que la textura del negativo de cine es particularmente bonita y tiene algo, Sí, los porque- quebraderos de cabeza que da el negativo de cine con la fragilidad que supone tener esa cosa química que se raya, que se puede estropear, que, en fin, pues yo creo que ya no merece la pena, ¿no? No A vais a ver, echar de menos. yo creo que la mejora... No, yo personalmente no. Pero decías antes, lo arriesgado Como siempre es, claro, o es sea, como- estimulante. Sí, es pero, cierto que tiene claro, un punto- encontrarte, ¿no? Como No, le ha hombre, pasado a Gracia, que le han Hombre, yo si destrozado dentro una de 10 secuencia. años haciendo películas con cámaras digitales, todo en digital, te viene una película en 35 y bueno, yo me eso se emociono disfruto. seguro, que sí que me Sí, parece claro, muy, claro. es muy emocionante, pero
si te das cuenta, todo el mundo que habla del fotoquímico y del 35 habla desde la perspectiva de que es muy emocionante, que es muy... Son todas sensaciones, pero no es, a día de hoy, en un mundo digital... es mucho más operativo. Claro, no es operativo. ¿Cuál es el problema? Que al final las decisiones se toman, no las toma el corazón de un productor, sino que las toma el productor con el dinero que tiene que gastarse o una serie de cosas. Y al final es muy complicado que eso se mantenga, a no ser que sea, pues, Tarantino dice que él va a seguir rodando en 35. Pues, me parece bien, bueno, se lo puede también te permitir. dijeron cuando empezaron a salir, cuando la Moviola fue desplazada por... Yo solamente he montado una película en Moviola, que fue la primera, año 92. Después... Ya después, primero tuve un aparato que se llamaba Lightworks y luego ya llegó Navid. ¿De paso? Sí. La Moviola, para que alguien no lo sepa, pues es como una especie de... aparato así de grande donde se cargan Es como los un proyector rollos de cine, película, pero puesto encima de una mesa. Sí. O sea, es una cosa donde tú cortas con unas tijeras. y con unos cortas materialmente. El positivo de película se corta, se pega con celo. Se corta, se pega, quita 2 fotogramas, raca, quita 2 Pues el fotogramas, cambio de se eso, pega. hacerlo en un ordenador, pues hombre, Claro. es que no es operativo, ¿no? Yo me llevaba el periódico al montaje porque me aburría cual mona Por tener y lectura. ahora no te da tiempo a aburrirte ni un segundo porque todo el proceso, lo que es técnico, es mucho más rápido y además es mucho más eficaz porque, por ejemplo, pues las virguerías que hacemos en general y la manipulación que existe en el cine, que es total y absoluta, pues por ejemplo el cambiar el sonido de la toma 3 y ponerlo en la toma 1 porque te gusta más el gesto en la toma 1, pero sin embargo la frase está mejor dicha en la toma 3, a no ser que el actor lo haya dicho de repente muy lento en una y en la otra muy rápido, cosa que no suele suceder, vamos cambiando todo ese tipo y jugando con ese puzzle como queremos. Eso con una Moviola era una cosa terrorífica. Aparte que daros cuenta cómo se acababa viendo esa película después de haber sido manipulada. El negativo estaba a salvo, pero ese positivo, después de pasarlo durante meses por tal, hombre, con los celos y todo aquello... Y cosas tan sencillas como rectificar algo y volver a dejarlo como estaba 2 días antes o una semana antes, es que Era una impensable. locura. O sea, cómo Claro. vuelves para atrás era muy Claro, difícil. no se Lo puede hacían, hacer. pero y se hacía Sí. así, pero no, es verdad que no es operativo. Entonces, a nivel de imagen ahora, pues va habiendo avances que, pues eso, es verdad que la tecnología a veces es fría, pero es fría al principio y luego con el tiempo pues nos acostumbraremos a... No se hacen peores películas. Cuando salieron todos estos aparatos de montaje, decían que se montaba, que no quedaba igual. Decías, pero ¿cómo que no va a quedar igual? Entonces, o sea, que iba a influir el hecho de la velocidad que podía darte, que iba a influir en el montaje de la película, en que las películas iban a ser de otra manera, iban a tener... eso es una neura que se pasó... En el montaje pensaban que iba a influir. Sí, y evidentemente no. Tú vas a montar la película exactamente igual, solamente que el instrumento que tienes para hacerlo es más cómodo, es más eficaz, es más preciso, además. Y durante el periodo de montaje la calidad de tu imagen es buena todo el rato, en lugar de antes que se iba deteriorando. Imagínate celo, más celo, más celo, más quita celo, y ahora pon otro celo, y ahora pon otro celo. Al final, tú lo que tenías ahí era un barrullo de rayas y celos y tal, que yo no sé ni cómo veíamos las pelis así, sí. Yo ya soy del digital, yo no... Tú no, esto no, lo de la Moviola... La Moviola la- Eso. Yo la Moviola la he visto en el laboratorio, se tenía Sí. para chequear copiones y yo nunca supe enhebrarla, quiero decir, o sea, es... Sí, sí. es Yo una- estuve yo 2 soy años incapaz. trabajando de auxiliar de montaje, me he hecho de todo, desde numerar la película, si se cogían tortas de 300 y tenías que poner el sonido y la imagen. Entonces, me decía el montador, una vuelta de manivela, se pasaban por un cacharro, entonces decía, una vuelta de manivela, y ahí tenías que apuntar 1, 3, la numeración, porque si el montador perdía la sincronía, tenía que tener una referencia cercana para volver a pillarla otra vez. Aquello era aburridísimo. Luego salieron las máquinas que numeraban solas, en fin, yo todo eso me lo he comido. Me lo he comido y era verdaderamente terrible. O que se te pierda un recorte de película en aquellos textos que había. Sí, sí. No, nos faltan 3 fotogramas, pero ¿dónde están, Dios mío? Entonces sacabas del cesto ahí toda una especie de, pues como eso que veis ahí, pero en 500.000. O sea, tirado en un cesto, Dios mío, los 3 fotogramas y tal. Era muy pesado, se tardaba muchísimo en montar las pelis y luego venía el gran momento del corte de negativo. Porque claro, ese horror ya todo lleno de celos se iba al laboratorio. En el laboratorio había una persona que era la cortadora de negativo. Yo siempre digo la cortadora porque Siempre normalmente Felisa eran- Catalina No, normalmente ha sido eran mujeres, la montadora siempre, de sí, negativo de tal. Entonces se ponía unos guantes, entonces iba copiando lo que tú habías hecho en la Moviola, pero con el negativo de verdad. Cortándolo y pegándolo con acetato. Si se equivocaba en algún corte, como a veces ha sucedido, gran drama. Porque entonces al despegar el negativo perdías un fotograma por detrás y un fotograma por delante.
O sea, que más valía que no se equivocara demasiadas veces. Entonces, era todo como el terror, ¿no? ¿Qué pasa? Y el negativo, y si se nos rompe, y si se... O sea, era todo muy artesanal, muy tal, pero casi llegar al final de una peli era como llegar después de una maratón, ¿no? Una cosa muy compleja. Ahora todo es mucho más ágil y las películas siguen saliendo igual de bonitas. Si son bonitas, son bonitas. Y si son feas, son feas. ¿O no? Hombre, a mí, yo qué sé, yo me creo que mi trabajo es la leche y estás ahí puliendo el cielo, el azul... Claro. Pero luego al final eso no lo nota nadie, quiero decir, lo que importa es la historia... Bueno, ¿tú crees que no? Pero la gente, claro, no, que sí pero... se queda con esas cosas. No, si fuera un curro, no, mi nombre no iría al penúltimo, iría mucho más arriba. No. Pero es verdad que al final es un trabajo de mucha gente, muchas colaboraciones, que es lo bonito también, ¿no? Yo creo que es verdad que manda el director, manda el productor, hay una serie de... Hay una jerarquía clara, pero al final todo influye, ¿no? O sea, es muy curioso. De todas formas, la imagen en cine sigue siendo... A pesar de que las películas son habladas, y salvo alguna que todavía es muda, ¿no? Como The Artist o Blancanieves o yo qué sé. Pero en general, la reina del cine sigue siendo la imagen, más que el sonido, ¿no? Aunque el sonido también se cuida, por supuesto. Y es muy curioso porque el otro día estuve viendo la película de un colega, no voy a decir quién, pero en un pase así privado que hizo y tal, y lo primero que nos dijimos, que va, enhorabuena y tal, y dije, ¿tienes la copia? Esta copia no está como tiene que estar. Digo, está poco denso, los negros están poco densos, está poco luminosa. Me dijo, tienes toda la razón, le pasa algo. Pues bueno, yo qué sé, pues se habla, lo primero de lo que hablamos, los directores incluso, es la imagen, porque es lo que se te viene, ¿no? Luego está la historia, efectivamente, pero dentro de la historia, no sé, igual el espectador no se da tanta cuenta de esto, pero nosotros los profesionales estamos muy pendientes de ello. Yo creo que sí nos damos cuenta. Bueno, yo creo que en ciertos niveles, ¿no? Y además, yo creo que ahora ya todos tenemos una educación visual bastante importante. Yo creo que más o menos te das cuenta, a lo mejor no reconoces el error, ¿no? Es una cosa más nuestra de reconocer cuál es el problema, pero yo creo que el espectador sí que se acostumbra ya, le gustan las cosas que se ven bien, que se oyen bien, que... No detectas igual el error, pero sabes que hay algo ahí que algo ocurre. Que algo ocurre, que a lo mejor no sabes definir, pero que algo ocurre, ¿no? También es lamentable cuando sale alguien del cine y dice, qué fotografía tan bonita, porque entonces lo que significa es que la historia le importa un pepino, ¿no? Y que lo dice por salvar, pero es verdad que para todo el mundo en general, para el espectador, el cine es imagen, básicamente, ¿no? Bueno, tú decías, Chema, que te encanta tu trabajo, que te flipas ahí con tus cielos y tus cosas. A mí sí, yo trabajo... Bueno, claro, pero esto está muy bien, pero yo pensaba que hoy en día, además de eso, de exigirte o de pedirte que el color estuviera perfecto, o el que deseaba, o el que requería la historia, tengo entendido que hoy en día os piden a veces como un plus, que es un look personalizado que aporte, ¿no?, a la historia que se está contando. Yo cuando hice la primera peli que yo hice, El color, en mi cabeza, el tema del colorista es que también no hay mucha, empieza a haber algo un poco más, pero no hay una formación, no hay academias, no hay cursos específicos. Ahora empieza a haber un poco más, ¿no? Pero hace 10 años cuando yo empecé no había nada. O sea, tú te sentabas al lado de alguien que sabía o te estudiabas ¿Así ahí. aprendiste tú? Sí, o sea, yo me sentaba con los etalonadores de fotoquímico del laboratorio y luego el manual de mi máquina, que es un tocho de 1500 páginas, pues la formación era tú solo. O sea, tú solo preguntando y tal. ¿Y lo tenías clarísimo lo que querías ya? Sí, yo sí. O sea, a mí una cosa me gustaba mucho y muy bien, ¿no? Pero claro, yo hice la primera película. Claro, la primera vez que te sientas con un director de fotografía al lado, pues él viene con lo que ha rodado, está durante 3 meses rodando, ha hablado con el director 50.000 veces de lo que quieren, de lo que buscan, y tú dices, bueno, yo estoy aquí un poco pues porque este señor no se va a estudiar las 1500 páginas del manual, yo sé para qué valen todos los botones, y yo recuerdo que fue sentar al director de fotografía, hola, ¿qué tal? Y lo primero que me dijo es, bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué harías? Y fue como, hostia, es que este curro va de otra cosa, no va solo... O sea, yo pensaba que iba a ser un trabajo más de... Bueno, pues lo quiero más oscuro, más contraste, incluso muy técnico. Contrástalo un 25% más y te das cuenta que luego eso no existe, ¿no? Que de hecho lo que más existe es una terminología muchísimo más... pues no sé cómo decir, más poética, iba a decir. O sea, es como lo veo todo un poco mustio y tú tienes un montón de botones donde tienes que decidir cuál es el botón que quita lo mustio y pone... Y de verdad... Pero es así, quiero decir... Pero mustio es un adjetivo que se usa mucho. Define muy bien lo que suele suceder a veces. Es que mustio, es que no... Le falta vida, ¿no? Claro, porque tú lo ves ahí y tú ves... Es decir, el que no haya visto nunca un panel de corrección de color, pues tiene, yo qué sé, 100 botones, ¿no?
unas bolas, unas ruedas, unas cosas, ¿no? Pero vamos, es como un Photoshop, es decir, es una aplicación, lo que pasa es que va incorporando un panel con muchos botones. Y es verdad que cuando dices que está un poco mustio y estás ahí como diciendo, claro, miras así alrededor, ¿no? Y dices, mustio. De hecho, con un productor hace muy poco, hace poco más de un mes, me decía, pero tú eres de ciencias, ¿no? Me decía, ¿tú has estudiado ciencias? Y yo le decía, no, yo soy de letras. Hostia, no, pues de ciencias, la informática. Yo le digo, sí, tú ponte un ingeniero aquí, pues todo, con todos los prejuicios del mundo y la broma, ¿eh? Digo, tú pones un ingeniero y cuando venga un director y le diga, lo veo mustio, y te dirá, pues no te lo puedo arreglar. Es un trabajo con mucha más mano izquierda de lo que parece y con mucha más... Yo creo que lo más complicado del trabajo, del mío, es como ya no hay nadie más, la película se acaba en esta sala, ¿no? Esa pequeña sala de proyección que os contaba antes, ahí es donde se acaba la película. Entonces, ahí tiene que dar el ok el director de fotografía, tiene que dar el ok el director, tiene que dar el ok el productor. Y claro, ya no se vuelve atrás, no se vuelve a rodar, obviamente, no se vuelve a montaje, no se vuelve a ningún sitio. Entonces, lo que salga de ahí, entonces, que todo el mundo se estreche la mano y diga, pues hemos acabado. ¿Cuánto tardas en hacer una peli desde que empiezas a que acabas? 2 años, 3 años, a veces más. 2 años es lo que suelen decir, ¿verdad? Claro, y se acaban ahí, ¿no? Entonces, acabar ahí requiere una mano. Acabar ahí como amigos. Sí, sin llegar a las manos. Bueno, en tus dos últimas películas, Juan Carlos Gómez ha sido el director de fotografía, ¿no? Es alguien que dice que a un director de fotografía se le escoge más allá de por sus conocimientos técnicos, por su capacidad creativa, que es un poco lo que tú estabas contando. Yo no sé si a un colorista también se le exige eso o es peligroso un colorista. O sea, sí, hombre, sí suele haber bastantes veces, suele haber un poco el mismo tándem de director de fotografía, suele haber un poco ese tándem muchas veces de director de fotografía con colorista. O sea, es muy habitual que trabajes con directores de fotografía y en la medida de lo posible pues hacer 3, 4, 5 películas seguidas de ese director de fotografía. Si te entiendes bien, te llevas bien y al final el trabajo, todo el mundo está contento, es normal que haya esa... Es que, quiero decir, está bien, la técnica hay que conocerla, sobre todo los que manejan cuestiones técnicas. Quiero decir, es obvio que tienen que saber, pero hacer la foto de una peli con todo lo que implica no es una cuestión exclusivamente técnica, porque la técnica, yo estoy convencida que se aprende en 3 tardes, que decir, no es tan complicado. Lo complicado de pronto es crear la luz adecuada para una historia y lo complicado es tener, no sé si me gusta mucho esta palabra, el talento para utilizar las herramientas de una manera adecuada a la historia que estás contando y adecuada a lo que te ha pedido el director y adecuada a lo que requiere la película, ¿no? Porque si no, quiero decir, pues todos los directores de fotografía serían igual de buenos o igual de malos. Igual de, quiero decir, y no es así. O sea... No, lo que voy a decir es claro que hay esa doble vertiente creativa por un lado, pero luego esa mano izquierda también. A ver, yo no voy a los rodajes, lo bueno de la postproducción es que no tienes que ir al rodaje, pero porque al final yo creo que el rodaje es mucha tensión, mucha presión, muy poco tiempo para hacer muchas cosas. El director de fotografía también tiene una cuota importante de liberar esa tensión o de generarla. Bueno, de hecho, cuando el director de fotografía, y los hay algunos que... Hay uno en concreto, que tampoco voy a decir su nombre, al que le llaman directamente aburrefaroles. Con esto os digo todo. Pues esto significa que tarda muchísimo en iluminar una secuencia. Hoy en día eso casi no nos lo podemos permitir porque mucho del tiempo... O sea, el tiempo del rodaje se tiene que repartir nos lo tenemos que repartir bien. Y ahí es muy importante que el ayudante de dirección, que es la persona que de alguna manera organiza el rodaje, es el jefe del rodaje. El director es el director, pero el que organiza el rodaje y el que marca los tiempos del rodaje es el ayudante de dirección. Y es importante que cada cual sepa utilizar y maximizar su tiempo y dejar tiempo para lo demás. A mí me ha pasado en alguna película que el director de producción me haya dicho al final, la foto se ha llevado el 80% del tiempo y tú te has llevado el 20% con tus actores, porque yo tenía que correr mucho para paliar el tiempo que el director de fotografía se llevaba o tardaba en iluminar una secuencia, ¿no? Eso no puede ser. Y hoy en día se tiende a equilibrar porque yo creo que, sobre todo los directores de fotografía más jóvenes, los que son un poco yo qué sé, no tan de la vieja escuela, aparte de que tengan instrumentos y aparatos que son más cómodos, más rápidos, que pesan menos, que son menos coñazo de mover y todo eso, es que yo creo que tienen un conocimiento y una conciencia clara de que son una parte importantísima para que el rodaje fluya, no se quede como atascado, ¿no? Yo he estado en una película mía, que tampoco voy a decir cuál, y que director de fotografía, esto tú no lo sabes, yo creo. Yo he estado
8 horas esperando a iluminar un plano. 8 horas de reloj. O sea, 8 horas, quiero decir. ¿Duermo? ¿De una película de las primeras o...? No voy a decir nada. 8 horas. Lo digo porque hoy en día es que me voy a pegar ¿no? un tiro. No, es que 8 horas, un rodaje son 11 horas más o menos. Pues, claro. Imaginaos, entonces, es que hoy en día eso impensable. Es impensable. Bueno, también era impensable entonces, ¿eh? Ya, no, claro, me pero imagino. Pero ahora más, claro. Director de foto de la vieja escuela, no sé qué, otra cosa. Los de hoy en día yo creo que están muy acostumbrados a que forman parte de un engranaje y ese engranaje tiene que fluir con toda, vamos, rapidez, porque si no, vamos, además yo creo que te echan, ¿eh? O sea, es que 8 horas a mí, vamos, es verdad que con el tiempo se van acotando los tiempos para todo. Yo me acuerdo, yo cuando empecé tardábamos 5 o 6 semanas en etalonar una película y ahora cuando te dan 3 semanas, vamos, duran lo mismo las películas, es decir, generan los mismos problemas. Yo creo que nos vamos adaptando a las cosas, también tenemos más experiencia y una serie de cosas, pero es verdad que, claro, un rodaje todo eso genera una tensión que... Bestial. A ver, en postproducción pasa también, hay directores de fotografía que son inseguros y... Claro, el problema de las herramientas digitales infinitas, que son infinitas, que no acabas nunca, entonces estás así, lo veo un poco bajando el suelo, tiene mucho brillo, tiene poco brillo, está muy contrastado, quítale verde, ponle verde, tal, y dices, bueno, es que hay que avanzar, o sea, hay que... Claro. Y puedes estar... Hay que decidir. Hay que decidir, claro. O sea, hay que tener una guía, uno tiene que tener la película en la cabeza y entonces buscar eso, pero no buscar como una aguja en un pajar. Es como cuando vas a rodar. Si tú no sabes dónde quieres poner la cámara, pues, o sea, una secuencia se puede rodar de infinitas maneras. Claro, o sea, es que no hay... Si tú no sabes de antemano qué es lo que quieres contar, y más bien cómo lo quieres contar en planos, pues puedes estar haciendo la misma secuencia 6 días, o 7, o 10, o un mes. Claro, no, como no hay tiempo para eso, tú tienes que tener las decisiones tomadas. O sea, en realidad es tan sencillo como saber qué es lo que quieres y aplicar, no sé, lo que tienes para conseguirlo. Me imagino que un director de foto inseguro, claro, que no sepa si quiere más para acá o más para allá, o más de esto, más del otro, te puede volver loco, claro. Bueno, vamos al capítulo de las manías, que esto siempre es muy curioso. Por ejemplo, Imanol Uribe siempre comenta que odia rodar en el interior de los coches, porque le resulta una agonía. Dice, bueno, salvo que la película sea de época, que entonces el coche suele ser más amplio, pero en general lo detesta. ¿Vosotros tenéis algún tipo de odio confesable en un rodaje o en la sala de... Hombre, es que lo de los coches no es... O sea, quiero decir, yo cuando vuelvas a mi lado la rodé entera en coches, o sea, coches. O sea, una cosa terrorífica. Y ya nunca más. O sea, ya todos los coches los hago con cromas, porque los hago en un plató. Y luego, si el director de fotos sabe rodar bien los fondos y luego se encajan bien, que se encajan perfectamente y tal, nadie se da cuenta. O sea, que lo de los coches es una fobia. El coche es un horror, porque tú tienes que ir en un coche tirado por un cámara car o conducido por el actor, que además tiene los focos para iluminarle por delante, que no ve bien, es peligroso, la Guardia Civil al lado, no sé qué, llega al punto tal, vuelve a dar la vuelta, 300 coches... Bueno, es un horror. O sea, para rodar una secuencia así se tarda toda la vida. Entonces es mucho más cómodo lo de los cromas, yo lo entiendo. Pero así fobias y tal, manías y tal, no creo, no sé, que igual si estuviera aquí... No sé, hombre, yo creo que todos tenemos cosas que nos apetecen menos. O sea, yo reconozco que el corregir... Claro, ¿cuál es la tuya, en mi caso, corregir el color de la nieve es... La nieve. Y el mar. ¿Sí? El mar es un absoluto horror. Pues porque... con gracia has tenido mar en las dos, ¿no? En 15 años y un día. Y sí, pero en el caso de... En los dos casos no es no es lo mismo que el mar pertenezca un poco al fondo, ¿no? Sí, que estemos ahí en medio de la... Cuando es una secuencia que está rodada dentro del mar, ponte una lancha, una barca o lo que sea. O sea, el problema del mar es que dependiendo de donde esté el sol, el agua polariza, refleja el cielo de otra manera, los cielos cambian. Entonces es muy complicado porque viaja del verde al azul. Y al negro, y al negro o al gris. Entonces, mantener claro, parte de mi trabajo es que la película tenga una continuidad de color, que no estés viendo una imagen y se vea el coche rojo y en la siguiente se vea el coche naranja, el mismo coche. Entonces, mantener esa continuidad, por ejemplo, en el mar o en la nieve es muy difícil. Entonces, cuando tienes una secuencia o tienes una película que está todo rodado en la nieve, es como... me esperan 3 semanas bastante desagradables, porque es muy complicado mantener esa continuidad. Pero vamos, no es que sea una manía, es que
uno tiende a simplificar y es más complicado. Claro. Quien dice nieve dice un desierto de sal, por ejemplo. Sí, no, sí, también, algo de eso hay por ahí, esa secuencia la tengo marcada. Sí. En sangre. Bueno, pues antes de continuar, vamos a hacer una pausa muy breve. Vamos a escuchar a Gracia en pantalla gigante a ver qué nos cuenta. Que las películas despeguen de la pantalla. Me gusta que los colores sean no exageradamente intensos, no llevados a la exageración, pero me gusta que sean naturales, que se vea el color como lo ve un poco el ojo humano. Ese contraste, ¿no? Ese juego de las sombras y de la luz, ¿no? Y dentro de todo eso también tiene mucho que ver que los negros de verdad sean negros, ¿no? Que uno pueda meter el dedo y sacar auténticamente negro de esa pantalla, no algo grisáceo o algo como desvaído o menos definido, ¿no? Y bueno, de alguna manera parece ser que se está consiguiendo que ese negro absoluto y que ese negro y que ese contraste un poco sin límites podamos llevarlo también al mundo de la televisión, ¿no? Lo cual para nosotros como creadores y para los directores de fotografía, por supuesto, pues es estupendo. Una de las películas en las que yo creo que hemos trabajado con más intensidad la idea de los negros y la idea de los blancos ha sido Felices 140, ¿no? También más grises por esos amaneceres al borde casi del mar, ¿no? Al mismo tiempo teníamos una casa de una brillantez enorme, una casa casi que parecía andaluza en lugar de canaria, una casa restellante completamente de blanco, ¿no? Y hay un acontecimiento central en la película que de pronto hace que gire completamente el argumento, de tal manera que los que vean la peli se darán cuenta que la segunda parte de la película es una película de unos negros mucho más fríos, casi de unos grises así más cercanos a lo que puede ser el tono del mar al amanecer, cuando se está fundiendo en ese espectacular gris azulado lo que es el cielo, ¿no? con el mar. Y lo que sería enormemente interesante es que cuando la película se pasara en televisión, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo que ha costado conseguir esos negros, esos blancos y esos colores estuvieran también en la pantalla del televisor. Bueno, Gracia, decías, me gusta el cuello bien, es que verte a ti misma en esta posición, ¿no? Me gusta que las películas despeguen de la pantalla, decías, que los colores no sean exagerados, pero sí vivos, como los percibe el ojo humano. Para alguien totalmente profano a la materia, ¿qué condiciones se requieren para lograr esos colores? ¿De qué depende? Del director de fotografía, básicamente. Es decir, los directores en realidad... Quiero decir, tenemos que estar de acuerdo con ellos en algunas cosas, ¿no? En los colores que vamos a utilizar, a lo mejor, o cosas, digamos, no ponerles, como si dijéramos, piedras en el camino, sino favorecer lo que buscamos. Pero el hecho de que una película tenga el contraste necesario, que tenga el color, eso que tú notes que está vivo, ¿no? No hay nada más triste, a no ser que esté buscado de una manera fundamentada y como si dijéramos, creativa. No hay nada más terrible que una película como eso, lo ha dicho él, como mustia, ¿no? Eso es tremendo. Yo creo que eso no le gusta a casi nadie, ¿no? Hay gente que a lo mejor le puede dar igual, pero gustarle, pues lo dudo, ¿no? Pero esa es una tarea básicamente, el director poco puede hacer ahí. Es una tarea básicamente del director de fotografía. Y hablabais de la importancia del negro, tan importante que... Es que el negro siempre ha sido No hay nada más desagradable que lo que nosotros llamamos ala de mosca. O sea, que es esa especie de negro desvaído que como que no termina de arrancar, que se queda como... que no tiene nada que ver con lo que el ojo humano ve. Es verdad que el ojo humano puede distinguir muchísimas cantidades de negros, es cierto. O sea, no existe un solo negro. Tanto es así que mi madre, que ha sido diseñadora de vestuario en cine toda su vida y que ha trabajado conmigo hasta ahora que se ha jubilado, siempre me enseñó una cosa, desde que era muy pequeña, que es, no hay dos negros iguales en la ropa. Es decir, tú te compras un pantalón negro y te compras una camiseta negra, compara los dos negros y casi nunca son iguales, son diferentes, ¿no?
Pues en el cine normalmente se busca un contraste en el que el negro de verdad sea lo que el ojo puede percibir como de verdad negro, ¿no? No una cosa como desvaída. En ese sentido, no sé, ¿no? El cine en blanco y negro, por ejemplo, el cine, lo que hacía Greg Toland como el director de foto, o sea, son los clásicos, los maestros clásicos, ¿no? Del cine en blanco y negro, que sabían llevar el negro al negro, el gris al gris y el blanco al blanco, ¿no? Y era la leche. Hombre, sobre todo, ahora también, pero antiguamente, claro, muchas veces hay directores de fotografía que iluminaban desde, o sea, con todo el sitio, lo que iban a rodar muy oscuro, y iban incorporando luces, o sea, desde una imagen prácticamente que quedaría negra si la rodaras, iban incorporando luces, iban incorporando cosas, ¿no? O rebotes de luz para poder generar la imagen que se iba a grabar, pero partían como del negro para ir construyendo la imagen con luz, sobre todo en blanco y negro. Luego en color, evidentemente influyen muchas más cosas. Pero es verdad que esa búsqueda, ¿no? de un contraste correcto, un nivel de negro correcto, es un poco la clave inicial, es el punto de partida. ¿Qué tipo de dificultades plantea el negro para un colorista? O sea, encontrar el balance, el equilibrio entre en una imagen que tienes parte de negro, esa información que quieres mostrar y la que quieres esconder, ¿es la complicación? A ver, en el fondo estás contando una historia, entonces todo lo que escondas, lo que no se vea, no pertenece a la narrativa, a no ser que esté buscado, a no ser que es una peli de miedo y no quieras enseñar ciertas cosas. Porque tiene una parte narrativa que, o sea, por muy estético que lo quieras, no puedes abandonar lo que hay que enseñar. Entonces, mantener ese equilibrio a veces puede ser complicado, pero bueno, no, generalmente ya se rueda, sí, el director de fotografía ya rueda con esa intención de lo que se va a ver y lo que no, y el trabajo nuestro es colocar la imagen en su sitio. O sea, que no quede demasiado brillante o demasiado grisácea, o que no quede demasiado oscuro, que no se perciban las cosas. Pero lo que es verdad es que lo que es negro y lo que no se ve forma parte de la narración también. Claro. Entonces, bueno, o sea, en la televisión, por ejemplo, antes se tenía muchísimo miedo a que las películas, bueno, esto siempre ha sido un clásico, ¿no? Las películas muy oscuras, porque no se veía, porque tal, incluso si pensáis un poco en cómo era la televisión de ficción hace unos años, todo era capitanía, como digo yo, está todo iluminado, se vea todo, no hay ni una sombra ni nada, ¿no? Muy poco real. Yo creo que incluso la tele va cambiando en eso también. Se va haciendo un poco más realista, un poco más moderna, un poco más trabajada, ¿no? ¿Y os ha pasado eso alguna vez? ¿Os ha sido frustrante ver una película después en televisión que no tuviera nada que ver a cómo la habíais rodado? Sí, en cuanto a los colores, en épocas antes, sí. Sí, porque, bueno, no sé, aquellos... Hombre, es que al final las televisiones influyen y los televisores influyen. Las condiciones, como tú lo ves, influyen. A ver, yo en mi casa es muy normal, yo me pongo mi tele, la etalono, mi tele. O sea, al final claro, llega un día en el que te sientas ahí con las opciones de la televisión e intentar que se parezca lo más posible. Las diferencias no son muy grandes, pero es que incluso si echaran la misma película por Televisión Española o Antena 3 o Telecinco se vería diferente. O sea, quiero decir que es que hasta ese nivel llegamos. Muy pero sutil, no por tu tele, por los canales. Sino los propios canales tienen los propios canales. No es muy grande la diferencia, pero incluso eso varía. Entonces es muy complicado que todo se vea tal cual es, sí, tal cual es. Pero es verdad que la opción ahora, tienes un Blu-ray que está mucho más trabajado, tienes una buena tele, lo vas a ver bastante muy bien. Similar, o sea, o igual. Quiero decir que es verdad que en eso se ha avanzado muchísimo, ¿no? Bueno, los dos habéis trabajado juntos en Felices 140. Hablabas en este vídeo de las dificultades de trabajar en esa casa, ¿no? De la brillantez de esa casa centelleante, de querer conseguir el cielo gris al borde del mar. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en esta película? Bueno, en realidad, por contar la anécdota, la mayor dificultad en esta película no ha sido de imagen, ha sido de sonido por el viento. Claro. O sea, el viento era terrorífico. El que haya visto la película se habrá dado cuenta que los pelos de las chicas, o sea, hay un momento en que vuelan por todos los lados porque el viento que había en aquel lugar era tremendo, ¿no? Pero es verdad que ha habido que hacer un minucioso plan de rodaje en la parte exterior porque a veces el sol era tan bestial que cegaba a los actores y la casa restelleaba tanto que parecía que habíamos puesto 100.000 pantallas blancas, ¿no? Era una cosa... Hombre, yo creo que fue una película... sentido lo que es el acabado de la imagen muy sencilla, porque es verdad que Juan Carlos Gómez, el director de fotografía, es una persona que
trabaja muy bien con referencias. Antes de empezar a trabajar te dice lo que quiere para cada secuencia, para cada parte de la película. Esta película que tenía dos partes muy diferenciadas cromáticamente. Es decir, tienes como una especie de manual de color, un índice. No todos los directores de fotografía trabajan así, algunos sí. Él sí que trabaja el material y te lo da ya trabajado, incluso con una pequeña corrección en unos fotogramas, o sea, algo pequeño, pero a mí ya me sirve como punto de partida, entonces no hay grandes sorpresas, ¿no? Trabajar con él es verdad, y en este caso fue todo como muy fluido, ¿no? Porque más o menos venía todo, pues eso, muy bien rodado, pero además muy bien indicado lo que se quería para acabar. No es el caso de película, digamos, que te genere más conflicto. Hay otras películas, obviamente, que sí que son bastante más difíciles, pero no es el caso de Felices 140, no. No ha sido una película en ese sentido, quiero decir, como conocíamos, o sea, lo bueno de hacer una película tan recogida como esta, que no tienes que estar saltando de un decorado a otro todo el rato, ni moviéndote, ni un día rodando aquí, otro allí, otro allí, otro allí, es que el espacio lo tienes muy controlado. Entonces lo conocíamos todo muy bien y se localizó con tiempo suficiente. Y bueno, lo que tienes es que tienes más tiempo para cuidar más las cosas, que cuando tienes que andar de acá para allá, de allá acá para acá, con decorados todo el rato diferentes. Normalmente las películas se les da un periodo de preproducción casi siempre más o menos parecido, ¿no? Sea como sea, la película es un error, pero suele suceder así. Entonces, si tú te enfrentas a una peli más sencilla, en ese sentido, aunque de guión pueda ser muy compleja, pero espacialmente más sencilla, sin duda le vas a sacar más rendimiento, ¿no? Bueno, también trabajasteis juntos en 15 años y un día. Yo recuerdo, Gracia, que tú decías que era una película que había nacido del miedo a no controlar la cotidianidad de tu hijo. También recuerdo que decías en tu primera película, en Una estación de paso, que nació de la necesidad de sacudirte el miedo a lo desconocido, cuando descubriste que en la vida las cosas, los afectos, las relaciones no eran como te las habían contado. La pregunta es, ¿has continuado haciendo historias sobre aquello que te da miedo? ¿Sigues explorando esos terrenos? Creo que sí, igual no es exacto tanto sobre cosas que me dan miedo, sí sobre cosas que me preocupan. Que me preocupan, que me interesa, sobre las que me interesa investigar, ¿no? En el caso de Felices de 15 años y un día, es verdad que todo nació un poco de una mirada que se echó mi hijo con un grupo de chavales que se cruzaron. Yo iba al lado de él y dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo, o puede pasar algo gordísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces las películas surgen de cosas de ese tipo, o Felices 140, sin embargo, surge un poco del gran cabreo respecto a la crisis económica y de que en ese momento, cuando se escribió la película, que fue bastante tiempo antes de rodarla, yo viví de cerca lo que supone de pronto la ruina, el desastre, de una manera bastante cercana, ¿eh? O sea, no como que uno amigo del amigo del amigo le ha ocurrido no sé qué. Entonces, estaba bastante choqueada y yo creo que de ahí vino el hacer una película bueno, cuyo eje central y lo que sustenta un poco todo el asunto es el tema del dinero, ¿no? Y el tema de la codicia humana. Es muy curioso porque ahora estamos, Antonio Mercero y yo, escribiendo otra película y le decía, ¿te das cuenta que volvemos a hablar otra vez del dinero? Y me decía, pues sí, pero desde un ámbito completamente distinto. Ya no tiene nada que ver con la crudeza de Felices 140 ni con la cosa tan desapacible, ¿no? Y tan desasosegante que tiene la película, para nada. También has dicho en alguna ocasión que los que hacéis cine español tendéis a autolimitaros porque estáis como muy acostumbrados, claro. Pero es que si yo pongo secuencia 1, Estación Espacial Internacional, claro, no voy a tener, no voy a haber productor que me produzca la película, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Es decir, todos tenemos un límite, hasta Spielberg probablemente tiene su límite, solamente que el suyo es bastante más amplio que el mío, ¿no? Con toda seguridad. Entonces, sí, efectivamente, también Felices 140 nace del hecho de querer hacer una película en tiempos de crisis que fuera recogida, y una película, al productor no le gusta que diga que es una película pequeña, pero es que es pequeña. Quiero decir, es una película de... No tiene por qué ser malo. No, claro que no. Quiero decir, a mí me da igual hacer películas pequeñas que grandes. A mí, yo creo que cada película necesita el dinero que necesita, en concreto. Y cada película y cada proyecto tiene unas necesidades que son las que tienes que cumplir. Entonces, no importa que haya menos recursos si la película es más pequeña. ¿Qué más da? Si lo que importa al final es lo que se cuenta, ¿no? Y el cómo se cuenta. Entonces,
bueno, pues nace también de eso, de la necesidad de hacer una película recogida de manera que fuera producible, como si dijéramos. No, pero está bien porque al final lo has convertido en una virtud. Dices, me obliga a estrujarme el cerebro y bueno, es una manera que tengo de... Es que, yo qué sé, en la situación actual que vivimos en el cine en este país nos tenemos que estrujar todos bastante todo. Porque no trabaja, o sea, quiero decir, el sistema, cómo se financian las películas es muy complejo y tener las 4 patas de la mesa es complicadísimo y luego también es complicado cuando consigues terminarlas, estrenarlas y luego también es complicado exhibirlas y en fin, ahora mismo vivimos un momento que yo espero que vayamos a mejor porque ya peor creo que no podemos estar como hemos estado estos últimos años y bueno, y que la cosa se equilibre un poco, ¿no? Me encanta porque también decías que sin publicidad es imposible hacer más taquilla de la que llevabais con Felices 140. Imposible. Pero que lo decías en el fondo como, oye, bastante taquilla hemos hecho, ¿no? Con la publicidad que tenemos. ¿Tú crees, Gracia, que es siempre toda una cuestión de dinero? El tema de no tener una promoción sólida. Esto, para que lo entienda la gente que está aquí, es muy sencillo. O sea, una película se tiene que hacer como una televisión. Si una televisión no te compra los derechos de antena, es bastante difícil producir una película. En este país, o lo que sean ya películas low cost o no cost o yo qué sé, ¿no? Películas ya muy de indies, muy pequeñitas. Entonces, si tú tienes los derechos de antena de Telecinco o tienes los derechos de antena de Antena 3, ellos, además de tener los derechos de antena, son coproductores de tu película. Entonces, por la cuenta que les trae a ellos están bombardeándote desde su cadena o desde sus cadenas con la película. El niño, la isla mínima. El niño. Es así. Cuando tú trabajas con Televisión Española, que es la televisión de la mayor parte del cine español, Televisión Española no es productora de nada. Es simplemente una compradora de derechos de antena. No hay publicidad, no hay inversión en publicidad, prácticamente no se promocionan las películas desde Televisión Española y esto es una cosa que lo sabemos todos los de la industria y los espectadores que me escuchen que se fijen a partir de ahora. O sea, te colocan 4 cositas el mismo día del estreno o un poquito más, te dicen no sé qué en el telediario, te llevan al programa de turno y punto pelota, se acabó. Entonces, así es muy difícil, así tienes un techo de cristal que es casi imposible sobrepasar. Bueno, pues antes de continuar, otra vez, vamos a detenernos unos minutos. Ahora te toca a ti, Chema. A ver qué nos cuentas. Me giro entera porque vamos. El problema con la información que hay en la zona más oscura, digamos, de la imagen, es que está todo muy limitado, entonces cualquier diferencia que haya puede hacer que te pierdas información muy importante, que se quede debajo escondida, ¿no? Y al revés, que si sube mucho esa información que hay ahí se quede todo grisáceo, que es un poco algo que no se busca nunca. Siempre es mucho más bonito una imagen contrastada, una imagen rica, donde haya información y mucho detalle en la parte oscura, en las sombras, en el negro, pero también en las altas luces, ¿no? Luego todo eso traspasado al vídeo, ¿no? A lo que luego vemos en televisión, en casa, es bastante difícil que se aprecie al detalle el trabajo que hacemos nosotros en postproducción. Bueno, yo creo que la secuencia más complicada en la que yo he trabajado fue en Black Thor, la película de Mateo Gil. Hay un bloque intermedio que es una persecución, es una película de vaqueros forajidos en un desierto de sal en Bolivia, en el Salar de Uyuni. Pero claro, la sal genera como una especie de ondas en el suelo, entonces tiene una textura muy bonita. Pero claro, es muy difícil mantener toda la información que quieres en ese punto, una secuencia además que es muy larga, nos va cambiando la luz y es muy difícil, porque claro, tienes toda esa sal que te marca un poco la parte más luminosa de la imagen, el cielo azul, los vaqueros a caballo contrastando, ¿no? Entonces tener todo ese contraste, toda esa señal, poder contenerla, que se vea todo y que evidentemente el espectador no se pierda nada, ¿no? De lo que está rodado, pues la verdad es muy complicado. Entonces es verdad que es bastante difícil encontrar
sitios donde poder ver esa imagen sin que se pierda tanto de lo que nosotros pusimos en el cine, ¿no? En la pantalla. ¿Qué tal verte en pantalla grande, Chema? Desde tan cerca da un poco de miedo. Sí. Bueno, una vez más habláis de la complicación del negro, ¿verdad? Y también de aquella secuencia que fue la más complicada de tu carrera, ¿no? La de Blackthorn. A ver, hasta ahora sí. Además es una secuencia muy larga, que dura a lo mejor 15 o 20 minutos. Entonces todo se desarrolla, pues lo que se explica ahí, ¿no? En un sitio donde hay con mucha información, entonces mantener todo ese control. Esa es una de las películas, por ejemplo, en fotoquímico hubiera sido muy difícil tener algo, porque, o sea, tener todo lo que se tiene en formato digital, porque si quieres que se vea la sal y toda esa información, pues probablemente se perderían muchas cosas, se queda todo grisáceo, ¿no? A ver, es complicado, sí, pero quedó bien. Además, luego Juan Ruiz Anchilla, que era el director de fotografía, se llevó el Goya por la fotografía de la película. Tuyo también, ¿no? Bueno, sí, como él no está, diremos que sí, pero claro. No, pero la verdad es que fue una peli muy gratificante, compleja de terminar, pero muy gratificante. Estaba pensando ahora mismo una cosa, y es que en sonido, en los títulos de crédito de cabecera, siempre van sonido directo, el montaje de sonido y el mezclador de sonido. Me alegro que digas esto. Ahora que estás en la academia, Y estoy pensando que en la fotografía nunca aparece el director de fotografía más luego la gente que termina las películas. Los coloristas, ¿no? Por ejemplo. Y son parte, desde luego, importantísima del proceso. Igual que es importantísimo el que mezcla el sonido de la película, ¿no? Porque se lo puede cargar directamente. O sea, yo reconozco que, o sea, no es una reivindicación así en plan que ponga mi nombre en grande, pero yo en la sala sí que lo uso mucho. Es decir, cuando estás trabajando con el director de fotografía y llega a ese punto de que hay algo que no está a lo mejor tan bien rodado como él esperaba o como el director quería y te dice, no, arréglalo. Y yo siempre digo lo mismo, digo, si ganas el Goya vas a subir tú solo, ¿no? Pues arréglalo tú. Es decir, es como en plan broma, ¿no? Pero que siempre es como decir, tío, que de sonido suben 3, ¿sabes? Sí. Y de imagen subes tú solo, que decir, siempre estamos con el vacile ese de decir, no, tío, aquí mandas tú, ¿no? O sea, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es curioso. No, yo creo que con el tiempo cambiará. Con el tiempo cambiará. Yo creo que es cierto que, de hecho, ahora se ve mucho en los discursos. Cuando a alguien le dan el Goya, pues ya el colorista está ahí después de los productores, el director, tal, ya el colorista suele estar ahí nombrado en mejor posición, ¿no? Ya, yo creo que con el tiempo probablemente sí se tenga, y yo que pero tampoco es necesario, quiero decir, yo creo que al final la responsabilidad creativa total, o por lo menos la mayor parte, sigue siendo el director de fotografía. Al final, si sube el colorista, dirá el ayudante de cámara que por qué no sube pero él, porque y luego el cine todo es un embudo. Quiero decir, tú empiezas con estas posibilidades y cada vez tienes menos según va avanzando el proceso. Pero el mezclador, por ejemplo, si el sonido directo es una mierda, pues poco va a poder arreglar, ¿no? Y sin embargo está también ahí en... Yo creo que es cuestión de tiempo. Es verdad que... Es decir, yo he hecho bastantes películas y en una salgo al principio, pero un poco por lo que hablamos, porque llega un momento y dices, joder, tío, es que te has currado aquí, ha habido muchas cosas tal, y te lo dan como, no sé, como, yo lo consideré además como un premio, ¿no? Es decir, mira, pues sales ahí al principio con el director de fotografía y con tal. Yo creo que eso con el tiempo irá cambiando, ya te digo. Yo creo que lo del sonido sí que históricamente ha ido así, son como... Pero como la imagen siempre ha sido el director de fotografía, pues a lo mejor es más... Y además ahora, como vamos a intentar que los premios Goya, por favor, que la cada gente... vez haya menos premios, no más. premios tienen que haber los mismos, no. Pero vamos a tratar de conseguir que la gente no dedique todos los Goyas a toda su familia entera, porque nos hemos dado cuenta de que, teniendo en cuenta la ceremonia anterior, te lo digo porque no te van a poder ni nombrar Pues a este paso. Por eso digo que a mí la anterior me edición importa. de los Goya, el tiempo de agradecimientos superaba los 45 minutos. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, es, En total, es sí, casi claro. una... ¿Te imaginas? O sea, es que es una hora auténtica barbaridad, porque la gente, yo entiendo que es un momento emocionante, entonces la gente se quiere acordar de todos los que están a su alrededor y de la señora que le daba el yogur cuando era al pequeño. colorista tampoco le agradecen mucho, como mucho lo citan y ya está. Yo tengo un nombre muy corto también.
Yo lo que te digo es que luches por salir en títulos de crédito porque dentro de poco no te van a poder Por nombrar. eso digo que a mí personalmente, o sea, lo personal me da un poco igual, o sea, bueno, un poco no, me da muy igual. Sí, pero no deja de ser curioso como... Pero que sí que es verdad que como dices, gremio, vaya, que no que lo estáis. utilizamos mucho eso, lo de, mira, de sonido suben muchos, tío, y de imagen subes tú solo, pues apáñatelas tú con el productor y le explicas por qué ha quedado mal. O sea, no, porque muchas veces estás ahí y dices, no, es que el colorista tiene, a ver qué... No, no, a mí qué me estás contando, tío, es tu responsabilidad. Gracias, ¿y estáis trabajando en ello? ¿Lo habéis pensado cómo acortar los agradecimientos o no? Todavía no. Bueno, se manda una circular a todos los miembros de la academia, todos los miembros, no, a todos los nominados, y se les dice, por favor, Que sean o breves. sea, sed breves. Entended que esto es una cuestión de uno mismo, pero es una gala, es un espectáculo, es un evento espectáculo que se retransmite y que tiene una audiencia de 5 millones de personas. Entonces, de todo el tiempo de los Goya, la verdad es que la gente lo que le gusta ver son los vestidos de las señoras normalmente y los premios gordos, o sea, los de los actores gordos, los conocidos, no los gordos, todos son igual de importantes, pero para el espectador lo que realmente le importa son los actores, las actrices, la película, el director, pero ni siquiera tanto como los actores, tal. Pero en medio de todo eso hay el director de foto que la gente se la refanfinfla, el montador también, el de sonido también, todo eso, pero todos esos tienen que estar. No, pero claro, sí, lo tengo asumido, lo tengo Lo tienes crudísimo. si cada cual empieza a dedicar todo a todo Dios, pues pasa lo que pasó la última edición, que fueron más de 45 minutos solamente en agradecimientos. Es una barbaridad. Pero claro, hubo un año, también lo recuerdo muy bien, que yo no estaba en la academia, pero estaba nominada además, en el que decidieron bajar los micrófonos. Ya que era aquello pues, era Sí, terrorífico. Esto lo han probado ya en varias galas Ya, pero también, es sí. también una Y cosa en los como, es debates. como si te cortan la cabeza. Es una cosa muy agresiva, ¿no? Que de repente te dejen ahí, ¡buf! Se va el micro y te dejen ahí, ¡ay! Chillando, gritando y tal, venga, váyase y tal. No sé, es una cuestión de que se asuma simplemente, ¿no? Es una cuestión de que cada nominado que luego acabe subiendo a recoger un Goya tenga claro y asuma que no puede tener una lista así de agradecimientos, ¿no? Que tiene que ser más breve. Por el bien de la ceremonia televisada, ¿no? y televisiva. Yo recuerdo en los Oscar hubo un año que te iluminaban con un foco cuando ya querían que cortaras. O sea, nosotros bajamos el micro y ellos te deslumbran. Tampoco, no sé si es muy no, buena no es idea. no es nada amable eso, ¿no? Que le den focazo. No, yo creo que es más cuestión de que la gente asuma eso, y que sería lo lógico, y ya está, ¿no? Bueno, también en el vídeo ya has hablado de Blackthorn, hemos comentado algunas películas de Gracia, pero Chema has trabajado en muchísimas, muy conocidas. Yo me gustaría citarte algunas y muy rápidamente, o bueno, si te quieres extender, pobrecillo, no te voy a cortar, lo que no te voy a, Me bajas el micrófono. no te voy a deslumbrar con el foco. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cuál fue el reto en esta historia? Comenzamos, por ejemplo, con una que tuvo mucha taquilla, que fue muy bien, con Celda 211. Uy, Celda 211, para mí lo mejor que tuvo fue trabajar tanto con el director como con el director de fotos. Una de las películas más agradables de trato cordial, digamos. O sea, la película... Hubo química y hubo feeling. Sí, pues Daniel Monzón es un tipo muy agradable, por lo menos conmigo siempre fue un tipo muy agradable. Y Carles Bussi, que es el director de foto, igual. Entonces era como... Se generaba ahí... Nos íbamos un poco como a merendar al trabajo, nos juntamos porque esa película se talonó a la vez que Ágora, de Amenábar, que la hacía un compañero mío. Entonces se hacían las dos, Ágora por las mañanas y Celta 211 por la tarde. Entonces íbamos un poco a merendar. De verdad lo cuento así porque era como, estábamos trabajando, pero todo como muy... Pues el director salía, compraba algo, venía, no sé qué, venía con la música, porque estaba haciendo la música a la vez. O sea, era todo como muy... Todas las pelis como más amistosas y más de cordialidad, de estar ahí como todo el rato los tres. Y la verdad es una peli muy agradable. Y siendo una peli pequeña, como decías tú, ¿no? Comparado con otras películas que había ese año, luego al final funcionó muy bien en taquilla, con los premios, etcétera. Y era una peli que era como un poco la hermana pobre Comparado con comparativo, claro, comparadamente con otras películas que había ese año, ¿no? Era una peli más pequeñita y luego funcionó muy bien. La piel Cabito. La piel que habito fue... Uy, has suspirado, ¿eh? No, pues que de Sí, golpe sí. me he acordado de muchas cosas. No, a ver, fue la primera película que yo hacía de Pedro Almodóvar. Y el director de fotografía es Alcaine, que pues, el que esté un poco familiarizado con los directores de fotografía de este país es un poco el decano. O sea, es la historia del cine, de los directores de fotografía. Es decir, es claro, lleva trabajando, lleva 50 años en activo, entonces muchas películas y sobre todo tiene películas increíbles, ¿no? Yo ya había trabajado con él, pero claro, trabajar con Almodóvar también le añade ahí
porque al final es un director de colores, entonces trabajar el color de una película así es como te da una responsabilidad o tú te la autoimpones, ¿no? La película además que fue al Festival de Cannes, entonces a mí me dejaron ir a... Las películas cuando se estrenan se hace lo que se llama un chequeo de copia, que es donde alguien el día antes o la mañana antes del estreno ve la película y dice pues se ve bien, ¿no? Lo que a veces los proyectores no están bien o la copia no está del todo bien. Y a mí me permitieron ir a Cannes al festival a hacer el chequeo de la copia, lo cual pues no es muy habitual y está muy bien, ¿no? Poder vivir el festival un poco desde dentro y pues, el Gran Palais donde se proyectan las películas de estreno en el festival es un cine espectacular, o sea, es un palacio de los deportes solo para el cine, con una pantalla que es increíble, entonces ir a... Pues unas experiencias muy bonitas con esa película. Bueno, una charla como la de hoy no podía faltar una película en blanco y negro, El artista y la modelo. Sí, pues El artista y la modelo, que es otra de esas películas que se roda solo en una casa, con pocos actores, y tiene una fotografía espectacular. Tiene una fotografía espectacular. Y siendo una película rodada en digital, sin embargo, tiene un aspecto de película en blanco y negro, fotoquímico, antiguo, muy conseguido. Dani Vilar era el director de fotografía y Dani tiene lentes antiguas, colecciona lentes de cine antiguo, lentes de los años 30, de los años 20, tiene lentes así, entonces las utiliza en cámaras actuales, digitales, modernas. Lo que hace es le mete lentes de hace 50, 60, 80 o 90 años, lo cual da una textura muy bonita. Claro. Y esa película pues, tenía muchas cosas de cine... Pues yo creo del cine que le gusta a Fernando Trueba, bueno, le gustará todo, yo no voy a hablar por él, ¿no? Pero que tiene esas cosas del cine Billy Wilder, de John Ford, las películas de los años 40, ¿no? Tiene muchas cosas de eso y intentamos que la fotografía también lo tuviera. Sí. Bueno, yo creo que otra película con una fotografía muy bonita también ha sido Caníbal, ¿no? De nuevo, hay nieve, mucha montaña. No tanta. Caníbal tiene una cosa que... la película... la haya visto o el que la vea, si la volvéis a ver o la veis de primeras, es una película que está hecha, la cámara prácticamente no se mueve en toda la película. O sea, la cámara está fija, puesta en un trípode y graba o rueda al actor o los personajes haciendo lo que tengan que hacer, pero prácticamente la cámara, yo creo que si se mueve la cámara en 5 o 6 planos, eso ayuda mucho al colorista, obviamente, porque cuando tienes que hacer una corrección selectiva, pues corregir una mesa, una silla, un rostro, algo así, cuanto menos se mueven los objetos. Entonces yo creo que ha sido la película más parecida a pintar que a corregir color, porque al final era como un lienzo, todo estaba quieto, el personaje, la acción, había muy poca acción, y ya te digo, la cámara no se movía, entonces te permitía ser muy preciso con las correcciones y te permitía pues dedicarle mucho más tiempo porque no tenías que utilizarlo en otro tipo de cosas que sueles hacer. Película con muy pocos planos muy largos, entonces pudimos dedicarle mucho tiempo y la verdad es una película que yo creo que quedó muy bien, que acabó ganando el Goya. Yo creo que es la primera vez que un director novel, la primera película, conseguía ganar el Goya, la primera película que hacía. Bueno, y si hablamos de películas pequeñas, también una que consiguió tener un gran recorrido fue La herida. ¿No solo trabajas con Almodóvar o con Gracia, también con Fernando? Bueno, yo la herida la verdad es que solo pude hacer una parte al final porque no pude hacer la peli completa, o sea, es un trabajo a medias con Jorge, que es un compañero que trabaja en Barcelona. Sí, era una película en 16 mm, rodada en Super 16, con un planteamiento, es una película muy rara en el concepto técnico, porque es una película hecha por un montador, dirigida por un montador. Franco es montador, sí. Que uno espera que una película dirigida por un montador sea una película con mucho montaje, y todo el montaje estaba hecho en cámara, es decir, los planos duraban 2 minutos, las secuencias eran un único plano. Entonces, eso para el color tiene sus complejidades. Entonces, porque claro, tienes que hacer personajes que están en la calle, se bajan de un coche, cruzan un parking, entran en un hospital, entran por un pasillo, todo en una única toma. Entonces, toda la corrección de color, tienes que hacer una única corrección de color para una unidad de 2 minutos, 3 minutos. Es mucho más difícil que pues, lo contrario de Caníbal, ¿no? Donde nada se mueve, siempre es mucho más sencillo. Y sí, yo creo que tiene ese punto de esas de las películas que va a dar pena que desaparezca el fotoquímico, ¿no? De golpe una película hecha en Super 16 milímetros, muy trabajada a todos los niveles, pero con un presupuesto muy pequeño. Es de las películas que puede dar, yo creo que es de las que daría pena, o de las que va a dar pena, ¿no? Que en digital está muy bien, porque el digital unifica mucho, ¿no? El 35 era más...
más complicado, ¿no? A veces. Sí, parece como que ahora se aúna todo más, ya antes estaba más diversificado, pero bueno. Bueno, y también, el fotoquímico, cada toma que ruedas, si no vale, es material perdido. O sea, el digital, rodar otra toma, pues al final también cuesta dinero, pero no es tan caro, ¿no? No es tan costoso. Tienes que No, rodar es caro porque lo que es más caro en un rodaje es el tiempo. El tiempo invertido, quiero decir. Pero la materia prima Pero como la tal, materia el prima, negativo... el negativo de cine era muy caro y el digital es baratito, no hay límite, ¿no? Cambio cuando tú ibas a rodar en 35 o en 16, pero sobre todo en 35 te ponían un límite. Sí, no, eso te decía, ¿no? Tienes para Tienes rodar... 50.000 metros, tienes 45.000 metros, tienes 35.000 metros. Y con eso te tenías que apañar, ¿sabes? Entonces te ibas preguntando al escrito a mitad de película, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto no llevo? Claro, porque es que era caro el negativo de cine. Sí, que es un poco la diferencia en que te digas que puedes repetir la toma 3 o 4 veces o poder hacerla 20 veces, ¿no? Claro. Ahora en digital la puedes hacer 20 veces, en fotoquímico antes era mucho La más tele, difícil. por ejemplo, que siempre se ha hecho, no se ha rodado en cine nunca, salvo cuando se hacían las series aquellas como Verano Azul y cosas así. Pero ahora, por ejemplo, uno de los defectos de eso, de que el material sea barato y de que da igual que la cámara siga rodando, es que ya llegamos a momentos aberrantes, ¿no? Como que de pronto el actor se confunda y tal. Entonces, bueno, retómate, corta. Dice el director, corta. Y dice, no se corta, retómate, que te retomes. Entonces vuelve a empezar. O sea, ya es como un... Quiero decir, porque ya se ha perdido el respeto, como no es material de cine que va pasando y que va tacatá costando, pues entonces las cámaras siguen rodando aunque aquello sea un desastre, ¿no? No se para, quiero decir. Bueno, ya vamos a ir acabando. Alfredo Mayo, un director de fotografía al que conoces muy bien, gracias. Cuando vuelvas a mi lado, ¿puede ser? Cuando vuelvas a mi lado, sí. Pero le he conocido como segundo operador. Pues fíjate, me hizo una pequeña cosita en mi primer cortometraje, año 87. O sea, imagínate. O sea, le conozco de toda la vida, desde... Qué maravilla. De siempre. Pues él suele comentar que si no hubiera sido director de fotografía no le hubiera gustado ser montador porque cree que en el montaje, un buen montaje es el que determina la película. Vosotros hay... No. es la opinión de Alfredo. ¿Vosotros creéis que hay alguna disciplina...? Lo que no está rodado no se puede montar. O sea, si tú en el montaje te das cuenta que te falta un plano corto, te falta un plano corto. No se puede arreglar. Lo que pasa es que es verdad que es importantísimo, porque es lo que, no en total, pero en su medida importante, determina el ritmo de la película. Y es muy importante saber ver la película desde fuera y saber si una secuencia entera hay que tirarla al cesto, como decíamos antes, hay que levantarla. Siempre tiene que ir, o sea, tienes que ir a favor de lo que la película demanda, de lo que la película pide, sin empecinarte en que este plano que me ha costado tanto enrodarlo tiene que estar por narices, ¿no? A mí es que mi padre me enseñó a ser muy carnicera en el montaje, me enseñó a despegarte de verdad del asunto, de los cariños, de las filias con estos planos y de tal, y ir de verdad a lo que la película necesita, ¿no? Pero tanto como arreglar una mala película, no. Yo creo que no. Puede no contribuir a que la película sea mejor, pero cargársela, por ejemplo... Bueno, cargársela no sé. Lo que creo que es más difícil es que un mal material se arregle en el montaje. Eso yo no me lo creo. ¿Y hay que estar enamorado del cine para hacer buen cine? No sé si estar enamorado, pero desde luego tiene que ser una forma de pasión, eso está claro, porque no es ni es un negocio fácil como tal, y hacer una película cuesta mucho. Y sobre todo hacer una película que esté bien... Para el director supone un despliegue quiero decir, no solamente te tienes que ocupar de tus actores, te tienes que ocupar de todo y además te tienes que ocupar de que eso esté bien que toda esa cantidad de gente que trabaja y que está haciendo un trabajo importante, porque cada cual tiene su parcela de responsabilidad, que todo eso fluya y esté sobre todo bien amalgamado y que la orquesta suene como tiene que sonar. Y los que trabajamos en esto sabemos que hacer una buena película es muy complicado, mucho más de lo que parece. Por eso la mayor parte del cine, del mundo mundial en general, es más bien malo que bueno, eso es cierto. Es decir, para 3 películas buenas que hay, eso no pasa en España, pasa en el mundo entero. O sea, lo que pasa es que del cine americano nosotros recibimos lo bonito, lo guay, lo tal, pero habría que ir a ver allí lo que se hará al año. Quiero decir, eso pasa... El porcentaje es el mismo, de bueno o malo. Claro, exactamente. O sea, hacer una buena película no es nada sencillo, es complicado.
Bueno, pues gracias y Chema, muchísimas gracias. Y ahora es el turno del público. A ver qué les apetece preguntaros. ¿Alguien se anima? Si no, a ver, algún valiente. ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar? Con lo que hemos hablado. Seguro que tenéis muchas preguntas que hacer. Voy a ver que tengo un Twitter por aquí que me han dejado. Que... Si es por timidez no lo hagáis, pero vamos, que es que hemos contado tela marinera. Pues no hay nadie. ¿Sigo yo o queréis iros a casa ya? ¿Queréis que lo dejemos aquí? A ver, ¿aquí se anima alguien? Menos mal. La utilización del negro para transmitir pues tensión, emociones, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Es una herramienta para transmitir este tipo de cosas? A ver, que la imagen tenga una buena calidad en el negro, que decimos nosotros, es decir, que tenga un negro muy denso, muy oscuro, eso no solo te genera que la imagen entera ya, digamos, tenga un planteamiento positivo, que tenga algo bueno, sino que es que afecta a todos los colores. Una imagen con un buen contraste es más saturada, te permite tener más cantidad de colores. Una imagen más grisácea, más apastelada, en sí mismo es eso, es decir, es algo que no tiene tantos matices. Entonces siempre es bueno que haya un valor de negro lo más próximo al cero absoluto, o sea, al que no tenga nada de iluminación, digamos, que no sea gris, sino negro perfecto, porque a partir de ahí todos los colores van a estar en su sitio, el contraste va a estar en su sitio y la imagen va a ser mucho más bonita, más rica. Estoy totalmente de acuerdo. Vale. Gracias. Nada. ¿No hay más preguntas? ¿No? Hay un chico. Mira, ahí al fondo. Cuando os llega la película ya para el talonaje, ¿en qué formato está? ¿Está en un formato RAW? Bueno, depende del rodaje. Bueno, RAW, para el que no lo sepa, las cámaras de cine digital ruedan digamos, en un formato más amplio, quiero decir que tiene más rango dinámico. O sea, tienes mucha más información de la que luego se va a ver para que luego el colorista pueda quedarse con la parte de la información que quiere. Entonces, hay veces que se rueda en RAW y nos llega en RAW. O sea, lo normal es que sí, porque es un formato de imagen más rico, más completo. O sea, tienes mucha más información para trabajar. Pero hay cámaras digitales que no ruedan, o por el presupuesto no se rueda. Es mucho más caro rodar en RAW, con lo cual si no, pues digamos que intentamos quedarnos siempre con el formato de mejor calidad posible. Pero eso se marca en rodaje. Entonces, si el rodaje prefiere gastarse el dinero en unas lentes mejores y no tener el equipamiento que te permite rodar en RAW, pues no trabajes en RAW. Eso depende. O sea, si se puede, sí, pero no es una decisión que tomemos nosotros. Al tener un coste, es una decisión de producción. Se toma previamente. Y en cuanto al flujo de trabajo, ¿cómo se pasa de película, cómo se pasa la película del montaje al etalonaje? Porque, por ejemplo, si estás montando, yo que sé, con Media Composer, ¿cómo haces para pasar de un programa a otro sin pérdida de calidad? Es que se pierde calidad en montaje, claro. A ver, lo que pasa es que la imagen está comprimida. Claro, tú lo que usas, el montador cuando acaba lo que te da es una EDL. Una EDL es una lista con donde están todos los planos, digamos, de la película. Antiguamente se utilizaban para cortar el negativo y ahora se siguen utilizando las mismas listas. Entonces, con esa EDL, nosotros lo que vamos es a la imagen con más calidad, que normalmente además se alberga en los laboratorios, se guarda ahí, por motivos de seguridad. Entonces, tú lo que haces es, tú no utilizas la imagen de una herramienta de montaje, del Media Composer o lo que sea. Lo que utilizas es un listado, que además es un archivo de texto, donde te está diciendo, pues de la toma del plano 15 de la secuencia 12 de la toma 3, coges del fotograma 55 al 115. Y nosotros en el laboratorio nos vamos a la fuente original de rodaje y cogemos esa con la mejor calidad posible. Juntamos todos los pedacitos de la peli, o sea, todos los planos, y una vez que acaba eso es cuando ya el colorista se pone a currar y a finalizar esa película. Es decir, el montador trabaja, digamos, en baja calidad, entre comillas, con muchos niveles de compresión, etcétera, pero esa imagen lo único que vale es para generar un listado de cuáles son las tomas buenas, los planos buenos, etcétera. Vale, gracias. Nada. Muy bien, pues nada, no hay ningún valiente, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí entonces. ¿Les damos un aplauso, por lo menos?